Hola, saludos, espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy vamos a trabajar el plan de aprendizaje remoto para la semana del 21 al 26 de junio, ¿ya? Para esto vamos a recordar los objetivos que se trataron el año pasado, ¿ya? Y reforzar algunas habilidades como el modelar, el explicar y relacionar estructura y función de un tipo de célula. Esta habilidad está relacionada con estos dos objetivos de aprendizaje. Uno de ellos es desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, y el siguiente es reconocer estructuras celulares y tipos celulares, ¿ya? Estos objetivos los vamos a reforzar con la actividad que se les va a explicar al final de esta presentación, ¿ya? Esta presentación se trata sobre los seres vivos y las células, ya contenido que también tratamos el año pasado, pero lo vamos a recordar de manera más dinámica con este personaje que es Cell, ya de esta animación de Goku, que hace referencia, ¿cierto?, a la célula, ¿ya? Que recordamos, ¿qué es la célula? ¿Ya? Es la unidad estructural anatómica y funcional de todos los seres vivos, ¿ya? Esto quiere decir que si no hay células, yo no los puedo clasificar como seres vivos, sino como materia inerte, ¿ya? Esta es la base de la estructura del ser vivo, de la anatomía de él y las funciones de cada uno de sus órganos o sistemas que lo conforman, ya sea del más simple, como una bacteria, al más complejo como el ser humano. Si yo, por ejemplo, lo relaciono acá con Homero Simpson, ¿ya? Del más simple como un organismo individual, independiente, como puede ser una célula procarionte, una bacteria, esta se puede ya sea relacionar entre ellas, ¿ya?, a través de la conjugación o de forma individual por la bipartición, obtener diferentes tipos de descendencias que se van a adaptar a un medio. En este caso, si yo voy a la evolución de los seres vivos en un medio acuático, ¿ya? Y después de unos años más, este salió, ¿cierto?, desde el mar y fue evolucionando hasta tener el Homero Simpson que hoy conocemos, ¿ya? También debemos saber que la célula es capaz de poseer vida propia, es bastante autónoma, ella es capaz de nutrirse por sí misma, relacionarse con una célula y otra, se comunican, una célula sabe lo que está haciendo la otra para poder hacer funcionar un tejido o un órgano o un sistema complejo en un organismo, y también reproducirse, ¿ya? Son bastante autónomas en sus funciones básicas. Se pueden clasificar según la organización celular que estas tienen. Ya tenemos las células procariotas y tenemos las células eucariotas, ¿ya? ¿Qué recordamos de las procariotas? El nombre procariota proviene del prefijo pro, que significa antes de, y cario, que significa núcleo, es decir, que ellas se formaron antes de lo que es el organelo llamado núcleo, ¿ya? Por lo tanto, ellas se diferencian del otro grupo de la eucariota por no poseer un núcleo definido, ¿ya? ¿Qué otro componente conforman a las procariotas? Acá, si nos vamos a la imagen, tenemos el citoplasma, ¿ya? El citoplasma es el interior de la propia célula, ¿ya? Y es donde se encuentran todos estos organelos y parte del material genético que conforma a la bacteria o esta célula procariota, ¿ya? Seguimos con la misma célula procariota. Otro componente es la pared celular, ¿ya? Esto es bastante peculiar en las células procariotas porque le da, además de la forma y rigidez, le da protección frente a antibióticos que nosotros podamos consumir para combatir a esta bacteria. Ella va a aumentar este grosor de la pared celular. Por lo tanto, la función es, ¿cierto?, actuar de resistencia frente a algún componente que pueda ingresar. Otro componente de las procariotas es el nucleoide, ¿ya? Acá lo podemos ver en la imagen, es todo este espacio donde se aloja el material genético. Recuerden que no existe el núcleo, sino solamente una región que se llama nucleoide, ¿ya? Otro componente peculiar de las bacterias, de este tipo de bacterias, porque no todos lo tienen, es este flagelo, esta gran prolongación que actúa como efecto de látigo para darle propulsión, mayor movimiento a la bacteria. Se puede movilizar rápidamente. Otro componente importante es el ADN. Todos los seres vivos lo tienen, aunque sea una bacteria, también lo tiene, ¿ya? Y lo vemos acá en el centro, ¿cierto?, que
mencionamos anteriormente, que es el nucleoide. Esta aloja al ADN, que es el que lleva la información, las instrucciones de cómo va a ser esta bacteria con sus características físicas, ¿ya? Y cómo se va a adaptar al medio. El ADN es bastante especial, muy distinto al nuestro, tiene una forma circular, a diferencia del nuestro que es helicoidal. Otro componente es las fimbrias, ¿ya? Estas vellosidades que vemos acá pueden actuar con dos funciones. Una de ellas principales es poder adherirse hacia la superficie, por eso las bacterias están en todas partes, ¿ya? En toda la superficie están presentes gracias a la adhesión que le dan estas fimbrias. Y también pueden actuar como pili sexual, ya que él sirve para transmitir el material genético a otra bacteria y se puedan reproducir. No todas lo hacen de esta manera, las más evolucionadas se pueden reproducir a través de conjugación. Las otras se reproducen por bipartición. Por lo tanto, para ir sintetizando, las procariotas tienen características importantes. Ya no olvidar la imagen de ellas. Este es un tipo de la más común de las bacterias con sus fimbrias y flagelos. Y como características principales es que es una célula bastante abundante que ha estado presente desde el origen de nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Son abundantes porque se reproducen rápidamente, ¿ya? Y han estado presentes desde el inicio de nuestro planeta y han resistido diferentes cambios climáticos, ¿cierto?, bastante extremos. También como otra característica, que se reproducen asexualmente por fisión binaria. Eso quiere decir que la bacteria se puede dividir en dos y da igual a dos células hijas, a dos bacterias pequeñas hijas iguales a la madre. Otra forma de reproducción es por conjugación. Acuérdense de este pili sexual que le permite transmitir la información genética a otra bacteria. Pueden ser de tipo autótrofas o heterótrofas. Esto quiere decir autótrofas que son autónomas, que producen su propia energía, o heterótrofas como la mayoría de las bacterias que son patógenas, es decir, utilizan la materia y la energía de su huésped, que en este caso podemos ser nosotros. Se dividen en arqueobacterias y bacterias. Las arqueobacterias son estas bacterias antiguas que han estado desde el inicio del planeta, son los fósiles vivientes, y las bacterias comunes, que la mayoría de ellas son patógenas, pero hay un gran grupo también de bacterias que son benéficas, ¿ya? Y de ahí vienen los productos biotecnológicos. No posee estructuras membranosas en su citoplasma, su ADN es circular y desnudo, es decir, no está protegido por el núcleo, y su respiración puede ser aerobia o anaerobia. Aerobia quiere decir que hay bacterias que pueden estar dependiendo del oxígeno, ya están en la atmósfera, están presentes donde existe oxígeno, que dependen del oxígeno, y otras que viven en lugares donde no hay oxígeno, por ejemplo, lugares bastante extremos, ¿ya? Y pueden sobrevivir ahí. Acá tenemos una imagen de las bacterias, ¿ya?, que yo les mencioné, que en su mayoría son las más actuales, la mayoría son patógenas. Ahí tenemos como un grupo de bacilos, ya estos alargados, Staphylococcus, ya las más conocidas son estas con flagelo. Ya se van a clasificar por su forma y por su tipo de nutrición. Y las arqueas, que son estas más antiguas desde el origen de nuestro planeta, las arqueobacterias como fósiles vivientes. ¿Ya? Vamos a seguir. Los dejo con esta actividad, lo pueden desarrollar en su cuaderno. Dice investigar términos como fisión binaria, autótrofos, heterótrofos, bacterias y arqueobacterias. Después continuamos con las eucariotas. Eucariotas proviene del griego eu, que significa verdadero, y cario, que significa núcleo, ¿ya? Por lo tanto, ellas sí poseen un verdadero núcleo que resguarda el material genético, la cual las diferencia de las procariotas. Se clasifican en dos tipos. Está la célula animal, como esta que está acá, que forma parte de nosotros, y la célula vegetal, que es conforme a las plantas, ¿ya? En el caso de la eucariota animal, como la imagen que tenemos acá, vamos a tener como componente principal el núcleo, ¿ya? Y el núcleo es este lugar que resguarda el material genético. Otro componente es el nucleolo. Siempre el nucleolo va a estar cerquita del núcleo, ¿ya?, porque son algunas formaciones de ARN que su función principal es poder producir ribosomas para la síntesis de proteínas, ¿ya? Y una parte bastante importante, que es la membrana plasmática, como podemos ver acá en este video, ¿ya?, es poder tomar ya sea nutrientes, sustancias desde el exterior e ingresarlas al medio interno, o también
eliminar sustancias hacia el exterior. ¿Ya? Es una barrera, es un filtro de la membrana plasmática. Si nos vamos a otro componente, los ribosomas, ya acá lo tenemos, ellos tienen una función bastante importante para la traducción del código genético. Ya es la única forma en que el material genético se puede expresar y lo hace a través de las proteínas. Otro componente de la célula eucariota, célula animal, es el retículo endoplasmático liso. La función de ella es poder sintetizar los lípidos. ¿Ya? El rugoso, su función a diferencia del liso, es poder sintetizar proteína. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a estar cercano a los ribosomas. Y rugoso viene el nombre porque están adheridos a estos ribosomas. ¿Ya? Acá tenemos otro complejo muy importante de la célula eucariota, que es el complejo de Golgi. ¿Ya? El complejo de Golgi tiene la función de poder ayudar al retículo endoplasmático rugoso para poder exportar así las proteínas sintetizadas por los ribosomas. ¿Ya? Empaqueta a estas proteínas y después se dirige hacia el exterior para poder liberarlas. Otro componente importante son los lisosomas. Los lisosomas actúan, ¿cierto?, como enzimas digestivas, es decir, van a ayudar a la desintoxicación de las células, ya digiriendo algunas partículas nocivas. Aquí tenemos la mitocondria. Yo acá la destaco, la mitocondria, por su función, porque es nuestro motor, es como la central eléctrica. Nuestra central eléctrica que va a sintetizar y va a suministrar la energía para todos los organelos y funciones del organismo. Lo vamos a dejar acá para que lo vean un ratito y lo escuchen. Ahí podemos ver cómo se moviliza esta mitocondria circulando en el citoplasma y es donde se produce la energía en forma de ATP a través del metabolismo celular. ¿Ya? Ellas van a almacenar esta energía para los requerimientos necesarios de la célula. ¿Ya? Si nos vamos a otro componente, los centriolos ya son parte del esqueleto, son pequeñas fibras que nos ayudan a dar la forma como el esqueleto de nuestro cuerpo y a organizar a estos organelos dentro de él. Los peroxisomas también son parte de esta célula eucariota, la célula animal, que forman pequeñas vesículas, ¿ya?, de la cual contienen catalasa y oxidasas. Por lo tanto, para ir cerrando, las eucariotas tienen como característica ser autótrofas o heterótrofas, es decir, pueden producir su propio alimento como la célula vegetal, y las otras heterótrofas, como en nuestro caso, que necesitan de otro organismo para conseguir su materia y energía. Se clasifican en dos tipos: célula animal, vegetal, posee un núcleo definido, que eso es muy importante, posee estructuras membranosas como la mitocondria, y su ADN es helicoidal, es decir, en forma de hélice. Acá tenemos otro video que está explicando el tamaño de las células, que ya no va a depender del tamaño del organismo. Esto significa micrones, ¿ya? Ahí tenemos un bacteriófago, un virus, Staphylococcus, la agrupación de bacterias, Lactobacillus, 2 micrones, la Escherichia coli, el glóbulo rojo, que es un poquito más grande, de 8 micrones, ¿ya? El espermatozoide de 60 micrones, el polen un poquito más grande, la neurona es más grande que una partícula de polen, 100 micrones, ¿ya? Y así se va aumentando, ¿cierto?, su tamaño. Estas medidas están antes de los milímetros, ¿ya? La más grande en micrones es esta que vemos al final, que son los huevos de rana. Tenemos el tamaño de la célula, no depende del tamaño del organismo al que pertenecen, y según el número de células se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares. De aquí tenemos una unicelular, que es un tipo de paramecio que se encuentra en aguas estancadas, ¿ya? Los pluricelulares, la función, ¿cierto?, es que forma parte de los tejidos, y estos tejidos pueden conformar órganos y sistemas complejos como el nuestro. Acá podemos ver la complejidad que puede llegar a formar hasta organismos como elefantes, cualquier tipo de animal complejo, ¿ya?
yo los voy a dejar con este material. Ustedes tienen que descargar sí